Hola, muy buenas tardes. Quisiera darle una cordial bienvenida al Dr. Porcile, agradeciendo además profundamente su presencia en esta entrevista. Para nosotros como comunidad estudiantil de la FES Acatlán es un honor contar con su participación. En esta ocasión el Dr. Porcile nos hablará sobre un tema fundamental, las 3 brechas del desarrollo sostenible. Adelante, doctor. Bienvenido. Con mucho gusto, es un placer, no hay ningún, es para mí una alegría siempre poder conversar con los colegas y con los alumnos. Perfecto. Le haremos unas preguntas sobre su artículo, las 3 brechas del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las perspectivas de la región a este cambio internacional actual? Ok, en relación a ese tema, digamos, más de las perspectivas, digamos, una pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir? Y ahí, en función de nuestros objetivos y de lo que esperamos del crecimiento y del desarrollo, nos preguntamos en qué medida las condiciones internacionales son favorables o no y cómo las políticas pueden hacer que estos objetivos puedan ser alcanzados. Entonces, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la meta, el objetivo es el desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Es un crecimiento que tenga inclusión social. Esto quiere decir que eh, se genere empleo de calidad, que se generen empleos formales con salarios en crecimiento, que aumente, digamos, la protección social y la igualdad en esa sociedad, que sea inclusivo. Es necesario que ese crecimiento, además de inclusivo, sea sostenible en el tiempo y para eso vuelvo al tema de las estructuras productivas, ¿no? Precisamos una estructura productiva con más tecnología, con más diversificación para que el crecimiento pueda sostenerse, porque de lo contrario siempre vamos a encontrar una barrera del poco dinamismo de nuestros sectores, ¿no? Por ejemplo, México tiene un desempeño exportador muy bueno, pero no tiene una estructura productiva diversificada e integrada, y de esa manera no hay un multiplicador del comercio tan fuerte. Entonces, para que el crecimiento sea sostenible, para que alcanzar altas tasas de crecimiento que generen los empleos que queremos, precisamos un cambio en la propia estructura productiva, en la propia matriz productiva para dejarla más integrada. Pero además precisamos que sea sostenible por el tema de la protección ambiental. Entonces, eso también es una variable que uno tiene que tener en consideración cuando piensa en las políticas y cuando piensa el contexto externo. ¿Qué significa sostenible? Cambiar la matriz energética, reducir las emisiones, cuidar la biodiversidad. Son varios, son varias, digamos, son varios desafíos en torno al tema del cuidado ambiental. ¿Es posible tener las 3 cosas? Esa es una pregunta muy importante, o hay que sacrificar alguna de ellas para tener la otra. Hay que sacrificar el ambiente para tener crecimiento, hay que sacrificar el crecimiento para tener igualdad. Lo que argumento en el trabajo que les envié y en otros trabajos, es que esas cosas pueden ir juntas en la medida que haya un conjunto de políticas articulados en torno a esos objetivos. Entonces, la mayor protección ambiental exige tecnología, ¿no? Precisamos tener un conocimiento más cuidadoso de las condiciones ambientales, precisamos tecnologías que ahorren energía, precisamos invertir en energía renovable, son lo que se llama las innovaciones verdes, ¿no? Las innovaciones ambientales. Todo eso es tecnología y esa tecnología también ayuda a la competitividad, también ayuda a la diversificación. Entonces hay un elemento ahí positivo, así como también esas mayores inversiones, esa mayor educación, esa mayor innovación puede ayudar a integrar socialmente a la sociedad y reducir la heterogeneidad
a la que hice referencia al comienzo. Entonces esas cosas pueden ir juntas. Hay una frase que dice que cuando todas las cosas buenas vienen juntas, ¿no? Y todas las cosas malas. Y esa es la idea de que hay círculos virtuosos y círculos viciosos, ¿no? También está aquella frase de Tolstoy, que no sé si la estoy reproduciendo bien, que dice que todas las familias felices se parecen y que todas las familias infelices son infelices a su manera. Entonces, todas las familias felices aquí tienen ese conjunto articulado, en fin, en el fondo de políticas que logran tanto la inclusión social como alcanzar ciertos objetivos de crecimiento y de protección ambiental. Ahora la pregunta, eso es lo que queremos el desarrollo sostenible. La pregunta es, ¿el contexto internacional ayuda y qué políticas podrían ayudar? La respuesta es, el contexto internacional es horroroso, peor no podría ser, pero hay esperanzas y hay políticas que podrían ayudarnos a avanzar en ese sentido. ¿Por qué digo que el contexto internacional es horroroso, es muy difícil hace muy difícil alcanzar el desarrollo sostenible? Porque hay mucha rivalidad. Vivimos en un momento de conflicto, de rivalidad geopolítica muy intensa. China está peleada con los Estados Unidos están peleados con los europeos están peleados con los rusos, América Latina trata de encontrar un lugar en ese mundo un poco caótico que se está generando hoy día, pero lo cierto es que el multilateralismo está en crisis. La Organización Mundial del Comercio está en crisis, las Naciones Unidas no tienen un peso político específico muy significativos, se están debilitando, todo el sistema multilateral se está debilitando mucho. Y para tener el desarrollo sostenible, en particular en los temas ambientales, precisamos la cooperación multilateral. El multilateralismo es muy importante para sostener el cuidado ambiental en particular, pero también el comercio para sostener el ayuda al desarrollo, la cooperación en la transición energética. Todo eso requiere un ambiente internacional de cooperación, de diálogo y a nivel multilateral. Eso hoy se está alejando, no lo tenemos, eso creo que es evidente para todos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, hay una frase aquí en Uruguay que la dijo nuestro prócer Gervasio Artigas en algún momento: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Pero bueno, aún así, a pesar de que eso puede sonar un poquito desalentador, yo creo que los latinoamericanos estamos haciendo nuestro trabajo en un frente y no lo estamos haciendo en otro frente. ¿En qué frente estamos haciendo nuestro trabajo? Yo creo que América Latina está intentando construir puentes, está intentando reforzar el multilateralismo, reencauzar el diálogo. Ustedes saben que México está teniendo un papel activo en eso, Brasil también lo está teniendo, recientemente estuvo el ministro de Economía de Brasil, Haddad, en Francia, para ver si podía recuperar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Y el argumento de Haddad es que era muy importante, no tanto económicamente, sino políticamente, que Europa se acerque más a América Latina. Entonces, ese frente, digamos, hacia buscar lo multilateral y buscar recuperar los canales de diálogo, yo creo que es los países más importantes de América Latina, yo creo que están haciendo una tarea en ese sentido. ¿Ya? Aquí pienso en México y Brasil, básicamente, que son los grandes jugadores. Uruguay, como ustedes se imaginarán, no mueve mucho la aguja, pero sí mantiene también igual ese mensaje de multilateralismo. ¿Dónde creo que estamos haciendo mal? Integración económica. Nosotros, la CEPAL desde los años 50 viene luchando por una mayor integración de nuestras economías, la integración económica de los países latinoamericanos, y tenemos muchas divisiones políticas, muchas promesas, y en realidad eso no avanza. Ustedes saben que el Mercosur está en crisis, hay una serie
de dificultades que indican que desde el punto de vista de nuestra colaboración y de nuestra integración productiva, comercial y de infraestructura, estamos mal. Y lo otro es que muchas veces también estamos mal en el frente interno, ¿no? Ustedes saben que nuestra región es una región muy desigual, y no hemos hecho lo suficiente para reducir las desigualdades. eh, Aún persisten, son muy elevadas, los sistemas impositivos son regresivos en la mayor parte de nuestros países. Se ha avanzado en algunos casos, han habido avances, pero aún creo que es un déficit que está muy presente, el déficit tanto en las políticas sociales como en las políticas industriales que fueron abandonadas en los años 90 y no se recuperaron. Entonces, nuestro frente, yo creo que el frente interno, pensar la diversificación productiva, pensar la inclusión social, yo creo que hemos hecho poco. En los años 90 se desmanteló lo poco que había y está muy difícil reconstruirlo y es una tarea pendiente para nosotros. ¿Cuál es el impacto que tiene la brecha social y ambiental en el ámbito económico? Tal vez la forma en que tendríamos que encarar estas brechas sea un poco como lo dije al comienzo, mirándolas de forma articulada, ¿no? Lo que la CEPAL ha propuso en sus últimos documentos, en particular en el 2022, es lo que se llamó un gran impulso para la sostenibilidad. Y sostenibilidad entendida aquí como social, que es cerrar la brecha social, ¿no? Reducir esas enormes desigualdades que tenemos. Y ahora voy a contar un poquito cómo la CEPAL lo, lo estimó a eso. Cerrar la brecha económica, que es para CEPAL cambiar la estructura productiva y el patrón de especialización para hacerla más intensiva en tecnología, ¿no? Y cerrar la brecha ambiental, que es justamente invertir mucho en innovación, invertir mucho en capacidades, pero con una dirección. ¿Tá? Eh, Como ustedes saben, la ciencia y la tecnología tienen lógicas propias, tienen dinámicas propias, pero pueden ser orientadas en una dirección o en otra. Podemos poner todos los recursos en la guerra o podemos poner todos los recursos para cuidar el ambiente y el resultado en términos de la dinámica innovativa va a ser muy diferente, ¿no? No podemos tal vez forzar a la ciencia que nos dé respuestas, exactamente las respuestas que queremos, pero sí podemos orientar la innovación para avanzar en una cierta dirección. Y eso es el esfuerzo por cerrar la brecha ambiental. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias económicas de las brechas? Yo te diría que la, la, la pregunta en realidad sería, ¿cómo podemos lograr que en una economía que crece, en una economía que genere empleos, que ese crecimiento o que esa economía sea compatible y sea consistente con cerrar las brechas? ¿Tá? Eh, Va también no solo desde las brechas hacia la economía, sino desde la economía hacia las brechas. Las brechas afectan la economía porque si hay mucha gente, mucha desigualdad, eso tiene un impacto en la educación, tiene un impacto en la innovación, frena el progreso técnico. Si hay mucha destrucción ambiental, eso también impacta a la economía porque hay recursos que tendrían que ser destinados para tal vez mitigar esos efectos o para ayudar a las personas que podrían ser destinados en otra dirección. Pero al mismo tiempo, una economía que innova, una economía que es dinámica, puede ayudar si las políticas dirigen la innovación, la inversión y el esfuerzo tecnológico en las direcciones del desarrollo sostenible. Entonces podemos tener un movimiento conjunto de esas variables que sea mutuamente positivo y que se refuercen.
Solo termino con una cosa, ustedes conocen que hay un principio que dice que cada política tiene que tener un instrumento, ¿no? Si yo quiero un objetivo, tengo que tener una política y un instrumento, si yo tengo otro, tengo que tener. Ahora, esos instrumentos y esos objetivos pueden a veces contraponerse, y eso es problemático porque ahí entramos en un terreno en que los trade-offs son muy fuertes, ¿no? La necesidad de optar por una cosa u otra. Pero tal vez el argumento del gran impulso es que los instrumentos y las políticas pueden reforzarse, ¿no? Y actuar en favor una de la otra. ¿Tá? En teoría de juegos se dice que esas políticas son estrategias complementarias, ¿no? Y no estrategias que se contradicen entre sí. ¿Hay algún tipo de política en específico que se pueda aplicar para reducir esta brecha de la parte social y de la parte ambiental? No es la misma respuesta, digamos, para todos los países y para todos los contextos. Una vez estaba en un seminario y me dijeron, bueno, pero si yo llego el lunes a la oficina, ¿qué le digo al ministro? Este, es como una discusión muy difícil porque ahí todo lo que es la economía política y todo lo que es la institucionalidad tiene un peso enorme para definir si la política va a ser exitosa o no exitosa, ¿no? Yo puedo ponerte algunos ejemplos sobre políticas que tuvieron un impacto positivo sobre estas dos variables, sobre lo social y sobre lo ambiental. Un ejemplo es el de, acá en Uruguay se hizo una transición energética hacia energía eólica, por ejemplo, que fue exitosa. Fue una política de Estado porque pasaron varios gobiernos y todos ellos la mantuvieron, y Uruguay tuvo un gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno de centro-izquierda, después tuvo el gobierno de la calle Pou, que es un gobierno de centro-derecha, después vino el gobierno de nuevo ahora del Frente Amplio, que es de centro-izquierda. Ha habido rotación de los perfiles políticos de los gobiernos y se ha mantenido. Entonces, políticas de Estado es muy importante. El tema de que todos, que se acepte, ¿no? Como que hay un objetivo que debe ser preservado y un conjunto de políticas que debe ser mantenido más allá de los gobiernos. Y esa política fue exitosa porque tuvo un impacto sobre la inversión, ¿no? Y en ese sentido ayudó a reducir los problemas o a mejorar el perfil de crecimiento del país, y tuvo también un efecto social favorable por el tipo de empleos y por el tipo de demandas tecnológicas que se hizo. Entonces, esa es como que un ejemplo bastante claro de una política que tenía principalmente un objetivo ambiental, pero que logró objetivos económicos, también redujo el precio de la energía en el tiempo y objetivos de empleos de más calidad. Eh, entonces, yo te diría que todo el tema de la matriz energética y de la transición de la matriz energética es un tema donde estas, este, estas dimensiones de, eh, económicas, porque implican niveles de inversión altos, empleo, implican tecnología, implican también reducir emisiones, implican bajar costos de la energía en muchos casos. Todo eso, y por lo tanto, implican mejorar la competitividad de algunos sectores. Son políticas donde estas cosas se combinan bastante bien. Eh, Como te decía, cada país en realidad como que tiene un desafío particular, pero la CEPAL detectó algunos, o menciona algunos sectores que podrían ser sectores líderes, donde se combinan estos objetivos, y se habla, como mencioné, de la matriz energética, pero también se habla de ciudades inteligentes, con transportes más limpios y que integren, por ejemplo, mucho más la ciudad, evitando lo que existe hoy, que es una segregación muy grande de las clases y de los bienes públicos según el lugar en que uno viva.
políticas en lo digital que ayudan a desmaterializar de alguna forma la economía, y aunque tienen el tema del costo de la energía, por supuesto que es importante, todo lo que es la movilidad eléctrica, ¿no? Eh, todo lo que es la economía circular, son líneas o son áreas, sectores que la CEPAL ha identificado como de gran potencial en el sentido de combinar estos objetivos que mencioné. Lo dejo por aquí. ¿Qué tipo de incentivos deberían de tener los gobiernos hacia las empresas para no generar desempleo a causa de las innovaciones? Es una pregunta difícil porque tiene que ver mucho con la dirección que se le da al progreso técnico. A ver si me explico un poquito mejor. El progreso técnico puede tener, eh, seguramente va a tener, y como lo estamos viendo con la inteligencia artificial, un impacto de reducir los niveles de empleo, ¿no? Y hay una amenaza de estos avances tecnológicos en muchos campos, y al mismo tiempo eh, nosotros nos damos cuenta que si no incorporamos el progreso técnico, nos quedamos fuera de los mercados internacionales e incluso no podemos competir en nuestro propio mercado con las importaciones que vienen con las tecnologías más avanzadas. Entonces es como, aparentemente, como un callejón sin salida, porque si intentamos acelerar el progreso técnico pueden haber impactos fuertes sobre el empleo, y si al mismo tiempo, de alguna forma, decimos, bueno, bajemos la intensidad de la innovación, como el resto del mundo no lo hace. Esto es la famosa historia de la Reina Roja, que ustedes capaz que conocen ya de Alicia en el País de la Maravilla, que dice hay que correr para quedar en el mismo lugar. Si ustedes no corren, entonces eh, yo, yo pienso que la apuesta tiene que ser hacia incorporar la tecnología dentro del país, porque eso es lo que en el fondo, en el largo plazo, va a garantizar mantener algún nivel de empleo. El desempleo más serio no está en Japón o en las áreas más avanzadas, en California en Palo Alto, digamos, en los lugares más avanzados en ciencia y tecnología, sino que los que sufren son aquellos que se ven desplazados por las innovaciones que generan los que están empleados. Entonces, en ese proceso de destrucción creadora, ¿no? Que se crean innovaciones, pero se destruye el sistema productivo anterior, es necesario estar en el lado creador del proceso. Yo entiendo que es imposible detenerlo, la destrucción creadora a la que se refería Schumpeter. Es un proceso que tiene una dinámica endógena muy fuerte, y lo que tenemos que hacer es posicionarnos lo más eh, posible dentro de los efectos creadores de las nuevas tecnologías y no de los efectos de destrucción. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso ante una competencia internacional y ante monopolios y sectores de, de plutócratas tecnológicos que parece que en este momento tienen todo el poder? Y en ese sentido, la política pública, el papel del Estado, el papel de la regulación, es muy importante, dando los incentivos para que se integren las estructuras productivas, se instalen las nuevas industrias en el país. Es necesario generar esos incentivos, es necesario generar incentivos sobre la dirección del progreso técnico. Entonces uno, si tiene una política, por ejemplo, de subsidios, o tiene una política de crédito, o tiene una política de protección, o tiene una política pro exportación, o tiene una política de creación de clústeres, de construcción de instituciones, de generar redes, todo eso es lo que en el fondo podría sostener, digamos, un proceso de cambio técnico más virtuoso, ¿no?
no es simplemente traer la última máquina que deja a la gente sin empleo, sino, bueno, ver cómo podemos pasar parte del proceso productivo a nuestro propio territorio. Eso no quiere decir que vamos a necesitar, es importante mencionar esto, digamos, que cuando uno diversifica, cuando uno hace su estructura productiva más compleja, no quiere decir que vamos a estar empobreciendo al mundo, no quiere decir que que otros países van a perder espacios. Solo lo pierden si no tienen políticas, si no se esfuerzan por aprender. Pero si todos estamos intentando diversificar, complejizar, eso es bueno porque hay más especialización intraindustrial, hay más, en lugar de que uno produzca café y el otro máquinas, vamos a estar produciendo máquinas de distinto tipo, en lugar de que uno produzca chips y el otro exporte recursos naturales, vamos a tener una mayor variedad de gente capacitada, diversificada y produciendo cosas diferenciadas de mayor sofisticación. eh, ¿Quién era más importante en el comercio internacional? ¿Brasil cuando solo producía café o el Brasil de finales de los 70 cuando estaba exportando minerales, máquinas y tenía vivía un proceso de diversificación exportadora muy significativo? Eso hay que tener en cuenta, no es mercantilismo lo que se propone, no es embromar al otro, no es que el otro pierda para que yo gane. Todos podemos ganar, es como dicen los gringos, win-win, pero para que sea win-win tenemos que tener políticas, tenemos que tener instituciones, tenemos que tener educación, tenemos que tener gobierno y tenemos que tener regulación. Y aquí concluyo, en el fondo hay un tema de economía política que los países tienen que resolver. Es un tema de cómo articular los intereses para que converjan en ese sentido. Weinsilber, cuando estuvo en México, elaboró una idea que era la idea de un núcleo endógeno, un núcleo que fuera mexicano. En aquella época eran empresas privadas, grandes empresas multinacionales, grandes empresas públicas, que se articulaban para ser los motores del crecimiento, generar esa tecnología, las escalas, la innovación. eh, Hay que reconstruir, no aquel, porque ya es una cosa del pasado, pero hay que reconstruir un núcleo endógeno que sea capaz de traer al territorio ese dinamismo. Eso hoy no está. Y en este caso, ¿cómo pueden hacerle frente a la innovación? ¿Cómo un país va con una crisis que puede competir con otros países como Brasil, que constantemente están teniendo una buena inversión? Esos países en crisis, ¿cómo pueden responder a eso? Ahí yo vuelvo al tema de la economía política, ¿no? Y a las políticas de Estado. Si uno quiere tener un núcleo endógeno de innovación, de tecnología, de inversión, de crecimiento, precisa justamente articular intereses del sector privado, del Estado, en torno a esos objetivos, ¿no? En torno a una propuesta como la del gran impulso o otra propuesta que vaya en la dirección del desarrollo sostenible. Entonces, hay un tema de economía política que hay que resolver. Ni Venezuela ni Argentina lo tienen resuelto. Y me voy a referir al caso de Argentina, que conozco un poquito más. Eh, si uno mira la historia económica argentina, eh, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que la declinación empieza con Perón, otros dicen que empieza con el golpe militar del 76, otros que dicen que empieza con la crisis de los años 30. Y en realidad, si uno mira como aquí para la historia económica, es muy interesante. Yo creo que Bertola y Ocampo tienen el gráfico mostrando el desempeño relativo de la Argentina desde el principio de siglo con relación a los países desarrollados. Ustedes ven que desde los años 30 más o menos comienza una declinación relativa de la Argentina, que se agudiza mucho en el periodo de la dictadura a partir del año 76, 1976.
Y lo que vemos, y obviamente ahí hay temas de economía política que son importantes. Tenés un golpe de Estado en el 30 en la Argentina, después hay un periodo dictatorial que termina con la elección de Perón, pero después hay un golpe de Estado en el 55, después hay un golpe de Estado en el 60, después hay un golpe de Estado en el 64, después hay un golpe de Estado en el 76. Y a veces dentro de los golpes de Estado, pequeños golpes de Estado que van sacando a uno y poniendo a otro. O sea, esa economía política, qué tipo de mirada de largo plazo puede existir y qué tipo de articulación estable de sectores sociales puede existir en un contexto tan inestable, ¿no? Pero yo quiero marcar una cosa que va en la dirección crisis y cómo salir. Si ustedes ven a México y Brasil, vamos a agarrar los grandes de la canción ranchera, aquí que son México y Brasil. Si ustedes ven México y Brasil, vienen muy bien hasta la crisis del 80. Cuando viene la crisis de la deuda, bien, pero muy bien, entre paréntesis, sabemos que hay desigualdad enorme, que hay problemas gigantescos, pero si uno solo mira el crecimiento y la industrialización venían como en un proceso de avance. Con la crisis del 80 se desmonta, es una crisis de deuda, pero también es una crisis fiscal. Entonces, la capacidad regulatoria, la capacidad de articulación y de inversión del Estado se debilita mucho. Ninguno de esos países se recuperó, ni siquiera Brasil se recuperó con una tasa de crecimiento como las que tenía antes, después del 80. En los 90 tenés todo el proceso de las políticas pro mercado, que también implicaron eh, desmontar algunas de las instituciones de la política industrial que yo creo que son necesarias para la diversificación. Y este es el punto que creo que Bertola y Ocampo hacen. Cuando a finales de los 80 el proceso de industrialización de sustituciones parecía ya agotado, pero estaba también gradualmente un proceso de diversificación exportadora. Brasil estaba exportando manufacturas argentinas, las exportaba. México estaba también con una base industrial. En ese momento dicen, si eh, no hubiera existido aquella gran crisis del 82, tal vez hubiera sido posible una transición hacia un sistema de exportación más basado en exportaciones que en sustitución de importaciones, pero en exportaciones de mayor intensidad tecnológica sí hubiera sido posible mantener la política industrial y mantener el papel del sector público en promover esos nuevos sectores. Como todo eso se perdió, nunca más América Latina creció después de los 80 como había crecido antes. Y eso es un mensaje importante porque revela el impacto de la desindustrialización, el impacto de haber perdido muchos sectores que eran tecnológicamente más avanzados, pero además el impacto en la economía política y en las instituciones de haber desmontado la capacidad del Estado de regular y de promover eh, algunas actividades productivas, ¿no? Hay un tema, yo creo, de largo plazo que está muy presente desde los 80. Entonces, solo para concluir un poco y sin querer escapar de tu pregunta, yo creo que esos países tendrían que resolver algunos temas de economía política primero, ¿no? Y eh, pensar en políticas de Estado. En el fondo, en el caso de la Argentina, lo que nosotros vemos es un conflicto de clases permanente, un empate político que no se resuelve, una polarización política que hace muy difícil que se llegue a lograr esas políticas de Estado, y esa es un poco la trampa en que están atrapados, ¿no? Sin más por el momento, agradecemos sinceramente al doctor Porcile por habernos brindado este espacio y compartir su conocimiento con nosotros.
Los estudiantes de la licenciatura de Economía de la FES Acatlán valoramos profundamente su tiempo y sus respuestas muy completas, que sin duda enriquecen nuestra formación académica. El artículo del Dr. Porcile lo pueden encontrar en el blog de Clio Economía, que ese link lo dejamos en la parte de abajo. Acatlán es grande, Acatlán me engrandece. Muchas gracias.